De acuerdo a la clínica de presentación, existen varios tipos de rosáceas. No sé si la conocen a ella, justamente ella padece de esta patología, que también tenemos que hacer, por supuesto, el diagnóstico diferencial con lupus, ya que hace también un eritema malar. También tiene tratamiento, pero no tiene cura, como vemos aquí. De acuerdo a la presentación, esto puede comprometer, por ejemplo, solamente la parte del rostro, puede comprometer la nariz, lo que es la parte del mentón, los ojos, inclusive la frente. O sea, de acuerdo a la clínica, tiene varias formas de presentación. Puede ser inclusive acneiforme, es decir, tener como una especie de acné, pústulas o pus, de acuerdo a cómo esto se va agravando. Tenemos varias formas de presentación. El tipo eritematoso o telangiectásico, que es sobre todo la parte del eritema malar, de la cara. El tipo pápulo-pustuloso, que generalmente ya va afectando la cara, la parte de la frente, el mentón, y tiene pápulas y pústulas. El tipo granulomatoso, donde se ve la formación de granulomas por la histopatología, ¿verdad? El tipo glandular hiperplásico, que es el más agresivo, donde se le llama también rosácea fimatosa, donde hay un agrandamiento de la nariz, y esto se llama rinofil. También está la que compromete el ojo como enfermedad ocular. En cuanto a la patogenia, se vio que las pacientes con rosácea, porque es más frecuente en mujeres también que en varones, tenían una expresión anormal de un gen que es el TLR2, donde se le llama receptor 2 toll-like, que conduce a liberación de calicreína 5 dependiente de calcio, lo que puede causar rosácea. También se piensa que el sistema inmunitario es hiperreactivo y que el fototipo más frecuente es el 1 y el 2. Esto es peor cuando la temperatura es extrema, la luz solar o vientos, emociones y ejercicios. ¿Quién aquí sabe que tiene rosácea? Yo tengo rosácea, les cuento. No sé, alguien más que tenga acá fototipo 1 o 2. Esto generalmente cuando hace mucho frío se queda rojo, ¿verdad? Que justamente es este tipo, ¿verdad? El más común es el que solamente parece como un rubor, ¿verdad? Que es mi caso, que es el más frecuente. Después está el pápulo pustuloso, que tiene como unas pústulas de tipo acneiforme, como acné, ¿verdad? Después está el que compromete el ojo así, el que se ve con una especie de, digamos, como si fuese que uno estaba llorando, ¿verdad? Que el ojo está todo hinchado. Microscópicamente también esto presenta un infiltrado periinfundibular linfocítico o granulomatoso, de acuerdo a las formas de presentación, ¿verdad? Generalmente hay un edema dérmico, elastosis solar y perifoliculitis, es decir, hay una inflamación alrededor de los folículos pilosos. Y en el caso de la rinofima, el que provoca un agrandamiento de la nariz, hay hipertrofia de las glándulas sebáceas con taponamiento. Las lesiones papulopustulosas tienen un infiltrado inflamatorio más importante, donde vamos viendo linfocitos, células plasmáticas, también sobre todo en aquellos casos que tienen esa especie que parece como acné, ¿verdad? Acneiforme, puede tener ácaros presentes en el 20 a 50% de casos. Y en la forma granulomatosa existen folículos pilosos dañados y una necrosis parecida a la necrosis caseosa. Entonces, histológicamente vamos a encontrar un proceso inflamatorio crónico alrededor, ya sea de folículos pilosos, de estructuras anexiales, ya sea linfocitos y plasmocitos. Y aquí está el tratamiento, ¿verdad? El tratamiento es con metronidazol tópico, que es bien tolerado y eficaz. También ácido acelaico tópico, acitromicina, minoxiclina, la crema de pimecrolimus al 1%. Generalmente esto el dermatólogo hace una receta
variable de una paciente a otra. Esto tampoco cae en el examen, está a modo de información, la parte de tratamiento. Como ven ahí, con el tratamiento esto va mejorando, ¿verdad? Tenemos un síndrome que se llama síndrome de Sweet. También se llama dermatosis neutrofílica febril. Y esto vamos a diferenciar después de las dermatosis agudas que vamos a ver en un ratito, también después del receso, donde entra en controversia lo que estábamos estudiando, ¿verdad? Porque cuando hablamos de agudo, siempre nosotros decimos son neutrófilos, ¿verdad? Y generalmente estos neutrófilos aparecen horas después. Y justamente las dermatosis, o sea, las patologías de la piel, pueden tener neutrófilos, pero no son los esenciales, sino que hay un infiltrado mononuclear. Entonces eso vamos a ver después del receso. Entonces el SWIT está catalogado como una dermatosis neutrofílica febril que se caracteriza por aparición de placas y nódulos eritematosos en caras y extremidades, asociado con fiebre, malestar, leucocitosis con muchos neutrófilos, asociado con menos frecuencia con pacientes con antecedentes de neoplasias, mujeres en cualquier edad, poco común en la infancia, pero justamente tenemos un caso que les voy a mostrar de la infancia hoy. La causa no se sabe bien, es de etiología desconocida, pero se piensa que puede ser una especie de hipersensibilidad. Entonces, según la biopsia, aquí vamos a ver un infiltrado neutrofílico intenso que puede estar presente en la dermis, ya sea superficial, reticular, alrededor de las glándulas, es difuso y circundante, podemos encontrar edema, ya sea edema con leucocitoclasia. Leucocitoclasia significa que vamos a encontrar neutrófilos con su polvillo nuclear. La epidermis es normal, pero puede tener esponjiosis leve o pústulas. Entonces, puede haber también queratinocitos necróticos, eosinófilos, linfocitos e histocitos, y los vasos vamos a encontrar dilatados. Entonces, básicamente justamente aquí vemos una niña, ¿verdad? Generalmente la mamá va a decir que tuvo fiebre, tuvo malestar general, ¿verdad? Y empiezan a aparecer múltiples lesiones nodulares con una úlcera central, y esta úlcera es necrótica. Y vamos a ver después por qué hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías que se llaman justamente eritema multiforme, que vamos a estar viendo. Este es el caso de un adulto, ¿verdad? Donde tiene la misma morfología, son nódulos que tienen una úlcera central. En este caso es difuso, ¿verdad? Va afectando prácticamente a todo el cuerpo. También puede aparecer en las manos, hay edema. Y los dermatólogos lo dividen en criterios mayores y menores para llegar al síndrome de Sweet. Como criterios mayores, aparición brusca, ya sea de placas o nódulos violáceos, como vimos aquí. Aparición brusca, empieza a aparecer bruscamente múltiples lesiones en forma de placa y nódulos. Ese es un criterio mayor. Infiltración neutrofílica predominante en la dermis sin vasculitis. Es decir, con la biopsia se ve un montón de neutrófilos en la dermis, pero no hay compromiso de los vasos, o sea, no hay inflamación de los vasos. Porque cuando entremos a ver vasculitis, van a ver que las lesiones también se parecen. Y como criterio menor, que la paciente haya tenido antecedentes de tener algún cuadro febril, algún cuadro infeccioso, fiebre, artralgia, conjuntivitis o malignidad subyacente. O por ejemplo, que la paciente sea portadora de algún tipo de neoplasia, leucemia, linfoma, etc. Leucocitosis en un hemograma, donde se vea gran cantidad, porcentaje de neutrófilos, y que tenga buena respuesta a esteroides sistémicos y no a antiestrógenos, o sea, que responda a los esteroides. Entonces, como esto vamos a ver, las lesiones son tan parecidas que tiene que ir a biopsia. Y en la biopsia, en el caso del síndrome de Sweet, vamos a encontrar un infiltrado neutrofílico abundante denso, que en este caso está
tanto en la epidermis como en la dermis. Todos estos son neutrófilos. Esto, si vamos acercando, todos estos son conjuntos de neutrófilos. En cuanto al tratamiento, la mayoría responde a corticoides orales. La talidomida, que es un fármaco que se dejó de usar, aquí sí se usa. Inmunoglobulina intravenosa, 5-azatidina en pacientes con síndrome mielodisplásico que tengan esta neoplasia. Un caso de síndrome de Sweet también respondió a la dapsona, y también se vio la dapsona combinada con corticosteroides en pacientes VIH positivos. Entonces, síndrome de Sweet. Síndrome de Wills, que es otro de los síndromes también que entra en la categoría de otras dermatosis, se considera una dermatosis inflamatoria idiopática, pero aquí las células estrellas son los eosinófilos. Vamos a encontrar gran cantidad de eosinófilos. También se conoce como celulitis eosinofílica, porque se parece bastante a la celulitis. Como dice ahí, es una condición idiopática, no se sabe la causa, pero empieza a aparecer placas eritematosas pruriginosas en el paciente. Al principio le pica y luego ya empieza a tener dolor y luego le duele. Histológicamente vamos a encontrar gran cantidad de eosinófilos con liberación de proteínas que le llama figura de llamas. Después les voy a mostrar. El cuadro clínico es variable, pero normalmente aparecen, como dijimos, placas o nódulos que al principio es pruriginoso, le pica. Con el tiempo ya esto le duele al paciente y no pasa. Muchas veces esto se trata como una celulitis, no sé si llegaron a ver el microcelulitis en piel, y se le trata como un antibiótico, pero no va a mejorar con antibiótico, ya que es una patología distinta. Entonces esto puede aparecer como múltiples lesiones en forma de nódulos, como vemos aquí. O puede aparecer así como una lesión en forma de placa, que al principio le pica y luego le duele al paciente. Se hace la biopsia, ¿verdad? Y ahí vamos a llegar al diagnóstico definitivo. Como dice ahí, la clínica es pápula o placa, generalmente dolorosa, pruriginosa al principio, tiene una configuración anular redonda, puede ser único o múltiple, y también es común encontrar eosinofilia en sangre periférica. Esto se vio en el 67% de los casos. Leucocitosis también se vio en el 41% de casos. Ahí vemos una lesión múltiple en un paciente con forma de nódulos. En cuanto a la histología, como dijimos, es una patología donde tenemos gran cantidad de eosinófilos. Vamos a encontrar estos eosinófilos a lo largo de la dermis superficial y profunda. También pueden estar histocitos y linfocitos mezclados. Figuras de llamas a menudo presentes, que es el depósito de la proteína básica de los eosinófilos alrededor de los haces de colágeno. También podemos encontrar edemas con formación de ampollas. Puede tener espongiosis con eosinófilos y es sin vasculitis. ¿Por qué reitera sin vasculitis? Porque cuando entremos en el capítulo de vasculitis vamos a estar observando que muchas de las vasculitis son parecidas a estas. Entonces, básicamente vamos a encontrar un infiltrado difuso de eosinófilos, vasos llenos de sangre, vasocongestión. Y esto que vamos viendo aquí son eosinófilos, y no sé si esto rosa es el colágeno, ¿verdad? Pero entre ellos, no sé si consiguen ver una especie de depósito de un material de color basófilo pálido. ¿Consiguen ver esto? Que es como que no es el colágeno. A ese es el que le llama figura de llamas. ¿Por qué figura de llamas? Le llama como si fuese fumaza, como humo, ¿verdad? Pero en realidad se trata del depósito de la proteína básica que va liberando el eosinófilo entre los haces de colágeno que vemos de color rosado. Para mí es más fácil de saber, ¿verdad? De que
Para llamarlo síndrome de Wills, tengo que encontrar muchos eosinófilos. No me guío tanto por encontrar la famosa figura de Young. El tratamiento también es con corticosteroides orales o tópicos, antihistamínicos e inmunomoduladores también, que generalmente son utilizados. Para terminar esta clase, antes del receso, vamos a estudiar un caso clínico, donde nos habla de una paciente de 3 años, o sea, de edad pediátrica, del sexo femenino, y nos dice que tiene como antecedente cromosopatía 46XX, anemia ferropénica, síndrome convulsivo, retraso en el desarrollo psicomotor moderado. Recibía tratamiento farmacológico con ácido valproico, que es un anticonvulsivante, ¿verdad? Consultó por un cuadro clínico de 7 días de evolución, con formación de placas y ampollas en el dorso y extremidades superiores asociados con fiebre de 39 grados. Primero fue evaluada en un puesto de salud, donde en el puesto de salud la médica que lo atendió sospechó de que era un impétigo ampolloso, que es una patología pediátrica, y se indicó tratamiento antibiótico con cefadroxilo de 40 miligramos por 7 días. Pasados 72 horas, o sea, en 3 días más o menos, persistió la fiebre y aumentaron las lesiones cutáneas descritas, razón por la cual fue llevada al servicio de urgencia ya en el hospital pediátrico y fue hospitalizada. Entonces empezaron a aparecer lesiones múltiples, nodulares. Las lesiones tenían ese aspecto necrótico en la zona central. Y nos dice ahí que se indicó biopsia. O sea, el dermatólogo indicó biopsia para su estudio histopatológico. Se tomaron 2 muestras. Una lesión del brazo derecho y otro de un nódulo eritematoso del brazo izquierdo, del brazo izquierdo. Previa administración de anestesia y sedación con benzodiazepina realizado por el equipo de anestesia. La anatomía patológica describe como hiperplasia psoriasiforme en la epidermis, esponquiosis con edema papilar y extravasación de eritrocitos. Infiltrado inflamatorio perivascular con neutrófilos polimorfonucleares que se extendían hasta la dermis profunda con presencia de focos de necrosis. Entonces esta era la biopsia donde se ve un poquito de acantosis psoriasiforme y gran cantidad de neutrófilos desde la epidermis, y nos dice que este infiltrado inflamatorio de neutrófilos se extiende inclusive hasta la dermis y tejido subcutáneo. ¿Cuál les parece que es el diagnóstico? Síndrome de Stage. Síndrome de Sweet, ¿verdad? Sweet. En este caso justamente una paciente